al momento de articularse dos identidades, dos discursos, esas dos identidades se van a contaminar mutuamente, A y B, se van a contaminar mutuamente al ser articuladas, al participar de una práctica común. Y si esa articulación es exitosa en términos políticos, es porque ambas tendencialmente vaciaron parte de sus demandas corporativas. Ese pequeño burgués probablemente va a tener que empezar a entender de manera distinta su relación laboral. El Partido Comunista Italiano tiene que abandonar la demanda de la socialización de los medios de producción, pero el pequeño burgués también va a tener que aceptar ciertas demandas del Partido Comunista Italiano, ¿no? Esa lógica del vaciamiento va a estar representada así. Si ahí tenemos A y B, entonces yo voy a la casa de B, ¿no? Cada uno de esos dos discursos va a tener un contenido particular que lo define, una identidad que lo define. Si A es la persona que hace trabajo social, bueno, ahí va a tener un montón de cuestiones que la van a definir como un discurso en relación, fíjense lo complejo que es esto, en relación al Estado, a la vida en sociedad, a esa relativa estructuralidad que veíamos con Guides de lo que es una idea de la vida buena y una idea de la vida mala, etcétera, etcétera. Uno va a tener ahí un montón de complejidades en ese contenido particular que tiene toda identidad, ¿no? Y automáticamente toda identidad va a tener también un contenido general más universalizable. Del momento en que yo digo, hay una idea de la vida buena que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, estoy automáticamente suponiendo una idea de plenitud. Si todos pudiéramos tener garantizada esa idea de la vida buena a partir del Estado, viviríamos en una sociedad realizada, completa, ¿no? Más feliz, con mejor calidad de vida, etc. Entonces, todo discurso particular tiene a su vez, en su interior, como dos caras de la misma moneda, una promesa de plenitud, ¿no? El discurso del trabajo social va a funcionar así, como cualquier otro discurso, van a decir la Chloe Mouffe. Y el discurso de esa persona que está en una situación determinada, que lleva a que el Estado vea la necesidad o decida intervenir, va a ser exactamente lo mismo. Va a tener toda una vida anterior, que me parece que era la pregunta que hacías vos, ¿no? Claro, en verdad, claro, con el trayecto de vida. Trayecto de vida, va a tener un trayecto de vida que ella va a reconstruir de una manera, o él van a desconstruir, a reconstruir de una forma determinada, y ese contenido particular va a tener automáticamente la posibilidad de engancharse con un discurso de plenitud mayor. Es decir, yo soy una persona con necesidades, si satisfacen esas necesidades, va a cambiar no solo mi vida, sino la de mis hijos, la del barrio, y si así seguimos, ¿no? Asumiendo que es una mujer que tiene hijos. Entonces, toda relación identitaria va a tener ese carácter. Cuando uno estudia identidades, lo que encuentra es que emergen en una relativa estructuralidad, porque esto no se va a dar en el aire. Esto obviamente que va a estar dentro de una situación estructural, con discursos sobre el rol del Estado, sobre la pobreza, sobre la riqueza, sobre la generación sobre la idea de producción, sobre el trabajo. Es decir, va a haber un montón de discursos operando entre A y B, que van a estar tensionando además A y B, ¿no? A y B no están en una burbuja de gas. Entonces, identitariamente hay cuatro cosas que tiene que tener en cuenta. La idea de una relativa estructuralidad donde emergen, hay discursos que están tensionando la emergencia de cualquier demanda, ¿sí? Para dar un ejemplo, probablemente el carácter de las demandas sociales en Comodoro va a sufrir cambios muy importantes después de la última tormenta. La gente ya va a pedir en términos diferentes, con razones distintas y tratando de justificar su pedido de manera diferente.
¿sí? Hay otras, bueno, ahí hay un discurso sobre la crisis, la tormenta, la forma en que fue tratada, la cantidad de agua que cayó, etcétera, que está operando sobre esos sujetos y que va a hacer que eso se articule y se resignifique. Entonces hay una relativa estructuralidad, toda identidad tiene un contenido particular que responde a algún tipo de crisis, a algún tipo de falta. Las demandas aparecen porque hay algo que falta, ¿no? O que se siente como una falta. Por lo tanto, toda demanda tiene un fuerte contenido crítico en su emergencia y uno encuentra eso en la fuente en el momento que va al campo. Toda demanda va a tener una promesa de plenitud más amplia, que es la que le va a permitir después articularse con otras. Yo necesito que hagan el canal evacuador de la calle Roca, ¿sí? Y no lo hace el Estado de Linares, que no hace el canal evacuador de Roca, no hace el puente del 8, no hace de Caleta Córdoba, no hace bla bla bla, ¿no? Lo que va a hacer que esas identidades particulares tengan algo en común es precisamente esa posibilidad de vaciarse de contenido. Es decir, que yo tenga en el canal evacuador de la calle Roca va a permitir que Comodoro sea una ciudad mejor, que no se inunde, que podamos vivir en un barrio más sin preocupación cuando caen 4 gotas de agua, etcétera. Lo mismo que pasa en tal y otro barrio y se van articulando esas demandas juntas, ¿no? Y esto ya muestra que el otro punto importante al momento de estudiar identidades, discursos y cómo operan es la alteridad. Hay algo de lo cual se van a distinguir esas articulaciones, en este caso el zarismo o el rol del Estado en Comodoro, ¿no? Entonces, la idea de vaciamiento es que cuando uno estudia esos discursos, el propio del trabajo social o del sujeto al cual con el cual voy a trabajar, uno tiene que darse cuenta que lo que hay de manera constante en esa relación son desplazamientos de esa frontera o de ese límite interno a toda identidad. Hay momentos en que los discursos pierden particularidad y van a encontrar que ese sujeto se presenta como un ciudadano dañado más que como un miembro de un barrio, por ejemplo, ¿no? Que a eso me refiero con la crisis. Ahora, muchas de las demandas van a perder carácter barrial y van a empezar a hacer no, porque después de la tormenta, después de la tormenta, después de la tormenta. Es decir, que esa generalidad más amplia que la puede unir con otras va a estar más presente que si yo tengo una demanda que dice no, hagan el puente a Caleta Córdoba, el resto que me importa a mí si hacen el canal evacuador de la calle Roca, yo nunca voy por la calle Roca. Yo vivo en Caleta Córdoba, que voy a ir a la calle Roca, se inunde, ¿qué me importa? Bueno, probablemente ese discurso va a tener menos posibilidades articulatorias que este, ¿no? Porque este va a poder, ¿cuál era? El evacuador de la calle Roca se va a poder articular con lo del Juan 23, que, bueno, es lo mismo, ¿no? Esto se inunda porque no está el canal de la Roca, ¿no? El Juan 23. Yo nunca voy por ahí, no me importa, por eso no. Pero me contaron, tengo un amigo que pasó por ahí. Acá va a haber más posibilidades articulatorias que en este, que está más encapsulado en su propia particularidad, ¿no? Bueno, la dinámica de la intervención, diría esta teoría, va a tener este carácter, ¿no? Entre A y B se va a dar una relación similar. Probablemente en algún momento va a aparecer el propio Estado, que es el que sostiene el discurso de A, probablemente en algún momento se va a transformar en lo que la teoría llama la exterioridad constitutiva de toda identificación. ¿Eso qué significa? Que aquello que... Y eso parte de una concepción discursiva de lo social, del estructuralismo en lingüística, donde cada elemento de un discurso adquiere un significado solamente en su relación con otro. No hay ningún significado que sea positivo. Siempre los significados son negativos, ¿no? Entonces, el significado que sea individual no existe como un significado individual. Por ejemplo, un ejemplo, el barrio Cerro Solo. Sí. Hasta antes de la tormenta, el Cerro Solo no existía. Nadie quería meter nada ahí adentro. Claro. Eso era un desastre y va a seguir siendo un desastre porque nadie está lleno de bolivianos. Ese es el curso. Claro. Ahora, ese barrio tomó visibilidad
y está enmarcado todo el tema que tiene que ver con la tormenta, porque si ese barrio está destruido, Sí. agua abajo, Destruye agua otro, por ahí, claro. pasa agua abajo. Bueno. Entonces, ahí está el significado. Ahí ves cómo van emergiendo demandas a partir de esa relativa estructuralidad que implica... esto puede ser el discurso de la falda corta de la viejita, o puede ser la inundación, o puede ser el terremoto de Lima, Sí. ¿no? Que había un cura ahí que se quejaba porque las mujeres se había puesto de moda que las mujeres se tapen la cara con un velo. Entonces iban por la calle, obviamente esto es 1700 y algo, ¿no? La mujer solo podía caminar por la calle con su pareja o su hermano o su primo, no podía ir con cualquiera por la calle. Entonces el cura decía, las mujeres se están tapando la cara, entonces uno no sabe si van con su marido o no. Uno no sabe siquiera si son efectivamente mujeres. Eso va a despertar la ira de Dios. A los 3 días, bueno, al mes, pasa el terremoto y el cura que dice, yo les dije, ¿no? Bueno, ese terremoto también opera como esa estructuralidad, que ahora vamos a ver, por momentos se disloca, ¿no? Entonces, A y B operarían en ese sentido, de ese vaciamiento. Si yo soy la persona que hago trabajo social y voy con un discurso cargado de particularidad de lo que es el rol del Estado, del derecho, de lo que es un hogar, de cuántas partes tiene que tener, de dónde hay que comer, dónde hay que ir al baño, etcétera, etcétera, bueno, probablemente entra en colisión con, supongamos, concepciones culturales distintas, como preguntaba la compañera antes de agarrar el celular. No, iba a dar el ejemplo, había una chica de trabajo social que estaba haciendo su tesis de grado sobre las viviendas que había en Coloén-Coloán, ¿cómo se llama Coloén-Coloán, en la meseta, provincia había construido 3 casas en Coloén-Coloán y la gente no las quería usar. Ahí te vi ahí. El Estado vale, hace 3 casas y no las quieren usar, ¿no? Entonces va alguien y dice, pero miren, acá las casas tienen los servicios. No, lo que querían era, las casas históricamente tenían que tener un lugar para las chivas. Vivían con las chivas dentro de la casa. Por eso no la usaban, porque no les servía en realidad. Ese discurso del Estado, cargado de una particularidad determinada, es muy difícil que se logre articular con ese otro. Por más que ese otro abandone su particularidad, necesita vivir con las chivas. No sé por qué, pero necesitaba... Esa era la tesis de la chica. En la casa Corral. La casa Corral. Así se llama. ¿Vos te acordás cómo se llamaba? ¿No trabajaba con vos esa chica? Lo mismo pasa con las familias que están acostumbradas a calefaccionar con fuego y que de pronto destruían los parques de las casas porque bueno, hacían fuego adentro. Claro, eso era un mito, pero eso... y que plantaban lechuga en las bañeras, ¿no? En la época del peronismo. Sí. Viene de la época del peronismo. Claro. También hay una idea que es importante, que es la idea de significante flotante que va sumada a esta. ¿Por qué? Porque este discurso de B, supónganse, va a estar sometido al discurso estatal de la asistencia, pero también va a estar sostenido, probablemente tensionado por un discurso de la asociación vecinal, de algunos partidos que pueden estar actuando en ese barrio, de la escuela, del CAP, de toda una otra serie de discursos que también van a estar tensionando, ¿no? Entonces, esto también al mismo tiempo, fíjense que esto también es un significante vacío, porque puede ir perdiendo particularidad o no, y al mismo tiempo está flotando entre distintas cadenas discursivas, nunca es una sola cosa. Ve, cuando yo llego a una casa, esa casa no es nunca una sola cosa, sino que está atravesada por toda esta complejidad. Cuanto mejor maneje yo esa complejidad, más respuestas voy a poder dar sin decirle no sea sucia, ¿no? O no sea vago. Es decir, que estos significantes, yo puedo tratar esas identidades como significantes tendencialmente vacíos que se van articulando con otros y van flotando alrededor de distintas cadenas discursivas.
Los momentos de fijación son los momentos hegemónicos, donde ese significante queda fijado por momentos, una casa muy pegada al vecinalista del barrio, o una casa muy pegada al puntero del partido, o una casa que tiene mucha vinculación con el CAP, o una familia que participa de la cooperadora de la escuela. Bueno, ahí voy viendo dónde va a estar fijado ese sujeto al cual yo estoy, con el cual me estoy articulando y me estoy relacionando. Y cada una de estas cosas probablemente merezca un tipo de intervención diferente. Lo peor que puede hacer el Estado es bajar monolíticamente una forma de intervención, un carácter sin posibilidades de dar cuenta de la complejidad que esto puede tener. Ahí es donde va a empezar a haber cada vez más y más colisiones, ¿no? Lo cual nos lleva a ver cómo la idea de hegemonía está dominada por dos lógicas, que se van a llamar la lógica de la equivalencia y la lógica de la diferencia. Esto por ahí es mucha información, pero no se preocupen porque está ahí en el texto y no es algo que tampoco vaya a ser indispensable, salvo que alguno de ustedes quiera escribir su tesis en estos términos. Ahí sí, pero si no, no se preocupen porque hay mucha terminología que cuando se vayan de acá se la van a olvidar y está bien, digamos, no se preocupen. Pero la lógica de la equivalencia y la lógica de la diferencia, ¿cuál van a ser? Supónganse que tengo esta lógica estatal de articulación de distintas... O sea, corrámonos un poco de A y B, que era muy polarizado y muy parcial, sino que es la oficina o Secretaría de Desarrollo Social, ¿cómo se llama? De la Municipalidad, Secretaría de Desarrollo Social, que interviene en las vecinales, ¿no? Que tiene relación con... Supongamos que esto ahora son las vecinales de Comodoro. Va a haber dos lógicas posibles para la formación hegemónica. ¿Por qué? Imagínense que esta es la vecinal de Caleta Córdoba, quiere el puente. Esta es la vecinal del Juan 23, quiere el canal evacuador. Esta es la vecinal de el 3 y quiere el que tapen en la zanja de Divina Providencia. Esta es la vecinal de otro barrio que quiere otra cosa, ¿no? Supónganse que hay una instancia de esa Secretaría de Desarrollo Social que medianamente va cumpliendo con esas demandas. Fíjense cómo la respuesta del Estado a la postcrisis, y eso lo decía el mismo Bollero, que era el secretario de Obras Públicas, él decía, no, porque a mí Linares viene y me dice, tapa toda la zanja, tapa todo. Volvamos a la normalidad lo más rápido posible, ¿no? Claro, hay zanjas que no se pueden tapar porque abajo estaban todas las cloacas y yo tapo eso todo roto, como pasó acá en el 3. Dentro de 3 años tengo un despelote con las cloacas, el agua, pérdida de gas, etcétera, que ¿para qué voy a tapar? Dejarlo abierto, veamos para dónde corre el agua, cómo lo resolvemos y después vemos, ¿no? Pero supongamos que la idea de tapar todo funciona. Tapa todo. Hacer el puente, tapa todo, hacer el canal evacuador, hacer una cañada en la avenida Roca, el puente, alquilar el puente al ejército para que se dejen de joder y tapar todas las zanjas que haya, vos tapar, es difícil que vuelva a llover tanto, tapémosla, y a la vecinal de este también, dale, listo. Ahí obviamente, que ¿cuál es la lógica que vamos a tener al interior de cada una de estas vecinales? Obviamente que no van a perder contenido particular, van a mantener ese contenido particular y la promesa de plenitud va a ser muy breve. Es como la del tipo que dice a mí que me calienta, que me hagan el puente y la roca que se sigue inundando, ¿qué me importa? Yo no voy por ahí, ¿no? La ruta Radatili está cortada, ¿sí me importa? Yo cuando viajo voy a Sarmiento, voy a Trelew, no voy nunca a Caleta, que se corte todo. Es parecida a esa postura. Ahí van a ganar en particularidad y van a tener menos posibilidad de articularse con estas otras. Lo que va a definir esta forma hegemónica es la lógica de la diferencia. Lo único que van a tener en común todas estas vecinales es su propia diferencialidad. Van a mantener su particularidad y así, exacto, bueno, ahí mantenés la hegemonía porque lo que la CLO va a decir que esta es una forma institucionalista de la política. Yo reclamo al lugar del poder, al lugar de la autoridad responde, listo, esa demanda prácticamente desaparece.
Por lo tanto, para Laclau eso va a ser una lógica despolitizante, ¿no? Eso No requiere necesariamente que los pequeños núcleos articulen entre ellos. Entre ellos, exacto. Necesidad. Impide incluso, ¿no? Si no, ¿qué acuerdo? Exacto. Salida del 2001, ¿cómo se da la salida del 2001? El dualdismo respondiendo a la especificación de créditos hipotecarios, el kirchnerismo después cambiando la forma para las asambleas, cambiando la composición de la Corte Suprema, ¿se acuerdan que echaron a los ministros menemistas y pusieron a otros? La especificación de crédito, los planes sociales para los piquetes, había otros de especificación de crédito hipotecario, el SER para actualizar las deudas con los bancos, etcétera. Va resolviendo parcialmente las demandas y el que se vayan todos, que era lo que unificaba a esas demandas, desaparece, ¿no? Y el que se vayan todos es un buen ejemplo para ver la lógica contraria, que es lo que Laclau va a llamar la lógica de la equivalencia. La lógica de la equivalencia, ¿qué es? Es a lo que todo gobernante le tiene más pánico. Soy el Caleta Córdoba, hemos dicho, no sé qué barrio, Juan 23, el Divina Providencia y otro. El Estado no responde a las demandas. Las cloacas siguen todas corriendo por la calle, no taparon ninguna de las zanjas, el puente cuando caen 2 gotas se vuelve a romper. Es decir, esas demandas lo que van a ir es perdiendo particularidad y cada vez es una posibilidad, ¿no? Y cada vez se van a sentir más como una ciudadanía dañada, supongamos, que eso hubiera sucedido. Entonces, fíjense que lo que empieza a dar sentido a esa idea de ciudadanía dañada, como acá era la medida de huelga general, ya es la negación del lugar del poder. Por lo tanto, estas identidades ahora, en lugar de privilegiar su diferencialidad, porque la diferencialidad va a seguir existiendo igual, Caleta Córdoba no es lo mismo que Divina Providencia, son 2 particularidades distintas. Pero lo que van a empezar a tener en común ya no es su propia diferencialidad en la relación uno a uno con el Estado, sino que van a empezar a tener en común esa idea de ciudadanía dañada, que va a negar el lugar del poder. El lugar del poder, al mismo tiempo que niega la idea de ciudadanía, sin ese Estado que no responde tampoco habría daño. Por lo tanto, por eso es una exterioridad constitutiva. Niega la plenitud de todos estos barrios, pero al mismo tiempo las constituye como ciudadanía dañada, al no responder a las demandas. Hace imposible mi identidad, pero al mismo tiempo la constituye como tal, ¿no? Es como Boca y el resto de los equipos de fútbol. Si no existiesen los otros equipos de fútbol, no existiría Boca Juniors. Si no existiría Boca Juniors, no existiría ningún otro equipo de fútbol en el mundo, ¿no? Se ve que no se entendió el chiste o no hay nadie de River. Esa puede ser la otra opción. Esa es la idea de... No requiere contestación. Usted se calla. Entonces, esa es la lógica de la equivalencia. Estos elementos son equivalentes en relación a ese Estado que los niega. Y fíjense cómo hay una lógica distinta, porque va a decir Laclau, y esto va a ser importante para la explicación que va a dar Laclau después en relación al populismo, en su último libro, que es La razón populista. Porque lo que aparece ahora es una frontera que es interna a lo social. Ya no es como teníamos antes, cuando el Estado responde, fíjense que teníamos una lógica distinta, que la frontera es la externalidad de un Estado asistencialista. Ahora hay una frontera que es interna a la misma comunidad, que polariza entre dos. El lugar que no responde, el lugar que daña y el lugar dañado. El pueblo y el poder, va a decir Laclau. Es decir, que el populismo implica un privilegio muy fuerte de la lógica de la equivalencia y no de la lógica de la diferencia.
todas estas demandas particulares que podían ser una demanda por vacaciones, demandas por mejor condición de trabajo, demandas por el voto femenino, demandas por lo que sea, comienzan a perder particularidad y empiezan a identificarse ya como peronistas, ¿no? Eso uno lo ve muy claramente en las fuentes. Como antes del peronismo había una lógica uno a uno con el Estado, entonces uno encuentra fuentes acá en el archivo de la municipalidad de un sindicato de panaderos y fideeros que piden el boicot a la empresa Granson porque le aumentaba el precio del pan y había despedido a 2 trabajadores. Y ahí uno no encuentra el lenguaje, eso fue en 1940, supónganse. Y uno no encuentra el lenguaje del derecho laboral, sino el boicot individual a la empresa. Y entonces le mandan un panfleto a las casas del barrio en el 8, no le compren a Granson, y menos le compren al repartidor de Granson, Sebastián, porque ese es más carnero todavía. Así que no le compren a ninguno de esos, ¿no? Entonces ahí hay una relación uno a uno. Por más que sea una demanda insatisfecha, no hay lógica de la equivalencia. En ningún momento hay un discurso de plenitud más amplia que permita que eso se articule con el sindicato petrolero, por ejemplo. Era que baje el precio del pan y que tomen de nuevo a esos 2 trabajadores, nada más, una demanda particular. Bueno, en la década del 40 con el peronismo eso cambia automáticamente, ya pierden particularidad y empiezan a identificarse con el peronismo y uno ve esta frontera de manera muy clara. Entonces eso va a estar vinculado al argumento de Laclau sobre el populismo. Si volvemos a la idea de A y B, el problema es cuando, para el trabajo social, supongo, cuando el Estado se transforma en ese otro que no satisface, digamos, ninguna demanda, ¿no? Porque ¿qué voy a ir a decir? Si no tengo ningún tipo de respaldo institucional. Y ahí es donde esas prácticas se empiezan a desmembrar probablemente y a particularizarse, y ya las cuestiones pasen más por el carácter personal de la persona que va a hacer la visita antes que una política institucional más amplia, ¿no? Como sucedió acá con las donaciones a la universidad en el momento del temporal. Como no había ninguna organización institucionalizada que defina cómo debía llegar esas donaciones a la gente que realmente la necesitaba, eran todas de voluntades individuales. Yo conozco a fulanito que necesita un rollo de papel higiénico, vamos a llevarle un rollo de papel higiénico. Íbamos hasta la Prida, llevar un rollo de papel higiénico. Bueno, ahora hay que ir a Tres Pinos a llevar una caja de fósforo. Vamos a llevar la caja de fósforo, ¿no? No era tan así, pero bueno. Podría haber sido así, porque la verdad que no había condiciones para otra cosa. Supongo que ese es un riesgo. Y finalmente, la retórica. La retórica está muy vinculada a esta idea de arbitrariedad en el uso del lenguaje, porque la retórica usualmente, históricamente, se entiende como aquello que embellece el lenguaje, ¿no? Y que lo embellece para, en el uso positivo lo embellece artísticamente, pero en el uso negativo lo embellece para engañar, ¿no? Eso es pura retórica, me está engañando, me está empaquetando a través de discursivamente. Para Laclau, la retórica es algo que es constitutivo del lenguaje. No hay nunca un lenguaje que sea literal. No hay posibilidad de un lenguaje literal, sino que todos estos procesos que estamos viendo acá son desplazamientos retóricos. Y ahí él va a rescatar algunas figuras retóricas que son importantes, ¿no? La idea de que, por ejemplo, todo lenguaje es figurativo y hay figuras retóricas que hacen que uno utiliza cuando no hay otra palabra para hacer referencia. El ejemplo que él da es la idea del ala del hospital. El ala de pediatría del hospital no es un ala, ¿no? El ala es un pájaro de un avión. Y sin embargo se le llama así porque no hay otra palabra con la cual referirse a eso, ¿no? En última instancia, nunca hay una palabra para referirse a la situación, a la vida comunitaria. Son todos desplazamientos retóricos, ¿no? Pero bueno, quizá
es menos relevante para lo que estábamos tratando de discutir en esa relación entre A y B. Pero entonces, la forma de entender esa relación desde la teoría de la hegemonía pasaría por ver qué tipo de lógica opera acá, si una lógica diferencial o una lógica más equivalencial. Uno tranquilamente podría encontrar un discurso estatal de asistencia, por ejemplo, que haga que la conducta de A y la conducta de B tengan una forma particular y que esta diferencia vaya por el mismo camino. Si el discurso de este estado de asistencia es lo suficientemente potente, puede lograr eso, ¿no? Darle un significado a la intervención, darle un significado a la necesidad, darle un significado a lo que sea. Y eso no pasa solo en el trabajo social. Si yo acá tomo el plan Conectar Igualdad y voy a las distintas escuelas de cómo operó ese plan Conectar Igualdad, donde había un fuerte discurso estatal respecto a la digitalización, a la importancia de que cada estudiante tenga su computadora, etcétera, etcétera, voy a ver cómo esto fue operando de manera diferente en distintas escuelas. Es decir, todavía la particularidad de A y B en muchos casos no fue articulada ni contaminada por ese discurso estatal, sino que el discurso escolar todavía es resistente a ciertas prácticas, por ejemplo, ¿no? Y había escuelas donde las computadoras no se usaban y otras donde sí se usaban. Bueno, eso siempre va a pasar, obviamente, pero eso también depende de la fortaleza y de la capacidad hegemónica de este discurso. Lo mismo va a suceder en el trabajo social, lo mismo va a suceder en relación a los partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario, algo que quieran? Sí. ¿Se puede hacer una transferencia de estos conceptos que utiliza la CLO para hacer un análisis en el marco de esa red institucional, por ejemplo, del hospital, o sería simplificarlo demasiado? ¿Entendés? No sé, o sea, vos dirías que acá hay un discurso jurídico, un discurso sanitario, un discurso pedagógico. Sí. ¿Y? No, digamos, y el hegemónico generalmente es otro. Yo digo porque siempre ha sido campo de disputa para el trabajo social. Claro. Digamos, ¿no? Siempre ha sido sigue siendo, no es que ha sido. De disputa para el trabajo social. En el ámbito médico, en el ámbito jurídico, en el ámbito, digamos, bueno, incluso, digamos. ¿Y qué disputaría, por ejemplo, con ese discurso jurídico el trabajo social? ¿Por qué es un campo de disputa? O con esto, ¿por qué es un campo de disputa? A ver, una chica me puede aclarar más. Sí, yo pensaba que lo que pasa es que se tensionan otros saberes, digamos, ¿no? Como que el discurso jurídico apunta a otra cosa. Sí. Los saberes actualmente en relación a otras cuestiones que no son, que no pertenecen a ese discurso jurídico. Ajá. Que como de construir cosas o por ahí, ¿no? Sí. Son consideradas no científicas, por decirlo de alguna manera. Fatalidad, decís algo y entra en duda. Están así. Uno hace una evaluación en el informe escrito, en la evaluación pones algo que es
específico de la función, el rol del trabajador social, y nos pasa que nos impugnan el O te informe. vuelven a pedir la intervención donde vos en algún punto te digas lo que ellos quieren escuchar. Aunque tu diagnóstico es, por ejemplo, que estás, digamos, la capacidad parental de papá o esta mamá no sería la adecuada para que estos niños estén en su casa. Sí. ¿No? Ellos te siguen pidiendo que vos evalúes hasta que digas lo que se pretende o que lo que el abogado. El abogado, en realidad, ¿no? Por ahí eso no pasa con los abogados, no con jueces. Claro. Y también pasa muchas veces el modo en que se interpretan algunos discursos. Esta disputa desde lo jurídico, por ejemplo, en el ámbito de la policía. Una mujer. Pero hablemos de a uno, así no. No, porque por ahí decía ella que también pasa con los psicólogos, ¿no? Entre todo el sistema, digamos, el que menos pareciera, ¿no? O las percepciones, la jerarquía en cuanto al posicionamiento de qué es lo que puedes defender, está el discurso del trabajador social. Claro, porque ahí hay como una disputa también con los psicólogos. Por ejemplo, uno va a una audiencia y en la audiencia está una dupla inter, o sea, un psicólogo y un trabajador social, y dice, bueno, a ver, que diga la psicóloga por qué la dinámica familiar es así. Y uno no se va a poner a discutir en la audiencia, como le corresponde. Pero en realidad no corresponde que la dinámica familiar la analice un psicólogo, es una cuestión específica del trabajador social. Una tensión conjunta de saberes. Y después, claro, y hay otra cuestión que es muy interesante, que es el tema del artículo 12, que es oír al niño. Lo oyen al niño la jueza y la asesora de familia, que ambas son abogadas. Entonces, uno hizo todo un trabajo previo de intervención, en donde llega un diagnóstico, y ellos después te dicen, no, pero nene en la audiencia me dijo que quiere ir con la mamá. Y sí, ¿qué te va a decir? En el momento, porque ¿qué te va a decir la cultura? O sea, Y que está bien por ahí que este niño parece que quiere ir con su mamá, pero estas otras condiciones que son más importantes, porque él no puede hacer esto, no las están tomando en cuenta, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a la. La Sí. formación del abogado no. Sí, me imagino. No. Sí, lo que te decía que por ahí también pasa con el tema de las interpretaciones respecto de lo jurídico y cómo generan tensiones en el trabajo nuestro. Cuando va, por ejemplo, una mujer a la comisaría a hacer una denuncia porque el marido la amenazó. La ley te establece muy claro que lo tienen que hacer, tienen que tomar la denuncia, pero no, pasa que en esta comisaría la señora siempre hace lo mismo, no le pegó, no había marcas, no le vamos a tomar la denuncia. Y, por ejemplo, está muy en auge ahora el tema del femicidio, la violencia de género y cómo cuestan las instituciones, ese mismo marco jurídico, interpretarlo de acuerdo a los protocolos que cada institución tiene particularmente sobre la misma realidad de una vulneración de un derecho. O por ahí en el ejemplo que daban ellas, ¿no? Cómo uno desde el trabajo evita la revictimización de ese niño en el que estamos interviniendo, pero de pronto ya hablo con la psicóloga, hablo con el trabajador social, hablo con la jueza, después tiene que hablar con la otra abogada. O vos entregás un diagnóstico en el que estás explicitando cuál es el contexto familiar de una situación particular, qué es lo que vos sugerís, haces el pronóstico y de pronto la jueza dice que está genial, me gusta cómo trabajaron, los felicito, pero mi equipo lo va a evaluar. Entonces como que tu trabajo no vale nada porque lo tiene que volver a evaluar el equipo del Poder Judicial para ver si ellos piensan lo mismo que vos. Y de pronto el niño sigue en la familia violentándose y tiene que esperar 3 meses más en ese contexto hasta que la jueza diga sí. Sí, tenés razón. Que de de todas esas lecturas, esos diagnósticos, ella considera que es el más adecuado. Claro. O este mismo ejemplo, si vos le atravesás la cuestión económica, como en un estado de crisis que no puede satisfacer todos esos aspectos del jurídico, la salud, lo pedagógico,
cómo lo económico empieza a atravesarnos y decir, bueno, tengo Claro. una lapicera por ofrecerte, y esas diferencias comienzan a ir hacia el mismo lugar, ¿me entendés? Sí. Vamos tapando huecos porque no podemos resolver. Eso Sí. está como muy presente. No, ahí digo, porque hay tres problemas diferentes, digamos. Uno, que es esa disputa entre saberes, y que es una disputa hegemónica. Efectivamente, las ciencias sociales probablemente estemos en desventaja, salvo las ciencias de la educación en el discurso pedagógico, porque son ellas las que construyen el discurso pedagógico, pero no somos nosotros los que construimos ni el discurso jurídico ni el discurso sanitario o de la salud, digamos, sanitario, para hablar en términos estatales. En el caso mío, que yo laburo en el tema urbano, el discurso hegemónico es el discurso del arquitecto. Y Claro, se está. ve ahora en el tema de la emergencia, porque lo que salieron a decir que iban a solucionar el tema de la emergencia eran los arquitectos, Sí. los ingenieros. Y nosotros no tenemos nada que decir. Los Exacto. trabajadores sociales, Exacto. la gente que labora en intelectual, los geógrafos, no tienen nada que decir. Los geógrafos que sí. Sí, estuvieron los geógrafos, sí. Porque están más asimilados a lo técnico. Pero los trabajadores sociales, no, ¿qué es esto? No saben nada. Claro. O si no, como el mecanismo de control, igual. Vamos a ver si lo que dice esta persona es cierto y realmente lo necesita. Que vaya al trabajador social y bueno, y Sí, que bueno, el bueno. terreno, Claro. un solo trabajador Pero social. en la cuestión de, a ver, ellos opinan sobre... ¿Por qué no estudiaron otra cosa? Arquitectura, ¿por qué no estudiaste arquitectura? El discurso hegemónico ese se mantiene y está Exacto. sostenido. Por eso, pero ahí hay una disputa de saberes. Hay un problema organizativo de capacidad estatal, ¿no? Y después hay un problema de poder. Digo, obviamente que el discurso jurídico, como la decisión la va a tomar la jueza, ahí es el momento de la toma de la decisión. Y el momento de la toma de decisión, como dicen algunos filósofos, es el único momento en que se toma una decisión realmente, el momento de la locura. Si no, siempre seguimos por carriles institucionales, digamos, ¿no? El sujeto decide cuando decide porque no tiene forma de decidir. Si yo tengo argumentos para decidir es porque estoy siguiendo la corriente estructural. No, tomo esta decisión porque A, B y C. Ah, bueno, no había otra decisión para tomar. Ahora, donde tengo que decidir y no sé cómo decidir porque no hay una forma de hacerlo, ahí es donde realmente hay decisión, dicen algunos. Y ese es el momento del poder, cuando decido por una cosa y no por otra. Por lo tanto, bueno, la CLO va a decir, toda relación social es una relación de poder. Y eso también es muy claro, por ejemplo, cuando nos solicitan que hagamos un peritaje de trabajo social. Sí. Vas a hacer peritaje, hablas con las celas vecinales, todo un trabajo y tenés que acotarte a una cuestión estructural muy concreta, ¿no? Claro. Tiene que ser así, de esta Sí. forma, lo presentas al juzgado y de pronto dicen, bueno, sí, era por la duda, a lo mejor Claro. nos sirve, Sí. a lo mejor lo tenemos en Sí. cuenta, y vos estuviste trabajando. Ahora, lo que sí creo que es importante en esa disputa de saberes es en dar esa discusión hegemónica con esa disputa de saberes, digamos, demostrar cómo el saber del trabajo social tiene herramientas para precisar el análisis y para generar respuestas mejores que otros saberes, digamos. Claro, ahí hay que dar la disputa en esos términos. Para mejorar la retórica. También. El tema es que es muy justo, digamos, el costo es alto, porque te enfrentas todo el tiempo a una estructura en donde su señoría decide y de ahí para abajo somos todos Sí, sí. esclavos de... Y su señoría generalmente es bastante bruto. Pero claro, pero por ejemplo, en función de lo que él decía de cuando la juez pide esto de que el equipo revalúe, es cierto, hay algunas cuestiones que son de procedimiento que corresponde que sea así, y hay otras que no, y a nosotros nos pasa que nos llegan unos expedientes con tanto así de informes, los leemos, decimos, está súper diagnosticada la situación, está trabajada, no tenemos por qué volver a hacer todo. Que tomen en cuenta, o sea, pusieron las firmas, son profesionales igual que nosotras. O sea, ¿Para qué? ¿Para qué?
Y bueno, algunas lo toman. Claro. Por eso, Otras no dicen que no. pero ahí ya sería más organizativo el problema, ¿no? Administrativo quizás, de no duplicar el trabajo. Yo, digamos, es muy difícil también comprender el código de procedimiento, o sea, tienen, desde el juro, por ejemplo, nosotros trabajamos en familia, tienen un código de procedimiento del cual no se pueden salir, no pueden, Claro. después, ¿no? Sí. O sea, o con días, con tiempos, con artículos. Sí. Bueno, entonces, por ahí eso es lo complejo. Igual la dificultad para hacer una propuesta en esto, ¿no? De que te dan un tiempo y vos capaz que hiciste una buena propuesta en ese día y a los 2 segundos, cuando terminaste y lo imprimiste, ya cambió. Porque así es de complejo lo social, o sea, vos viste la mejor manera de Con la información que tenía. Pero bueno, nunca Vas a poner, no sé, entregamos un informe y cuando vamos a la audiencia la situación ya cambió. Claro, y le recibieron un llamado de que, no, pero yo no estaba viviendo ahí, ahora se fue a vivir otra vez a buscar dónde se fue a vivir. Igual lo que pasa es que, por ejemplo, por ahí lo que está pasando últimamente es que uno sugiere desde el lugar donde está trabajando que se trabaje con determinados programas de acción que deberían sostenerse desde el Ejecutivo, por ejemplo, que no existen, o por ahí que no están funcionando como debieran, o que no tienen el recurso humano para dar respuesta a eso, y eso te vuelve como que la situación está peor porque tu diagnóstico estuvo mal, y el diagnóstico estuvo bien hecho, pero hubo una cuestión ahí de trabajo que no se concretó, que bueno, no tiene que ver con... Y una pregunta, ¿el trabajo social solo está pensado como una intervención ex post facto, digamos, después que está el problema social? ¿No hay forma de preventivamente el trabajo social? De intervenir profesional, porque nosotros somos nosotros cuando llega ya está. Inicializado, intervenimos. Sí. Pero ya está, Si la trabajáramos está, en el municipio, Claro. podríamos trabajar más en prevención. Ah, Y en el acompañamiento de la organización, por ejemplo. Claro. Nosotros lo que hacemos en lo urbano es acompañar a la organización y promover la organización. Claro. Para que la urbanización se acomode. Pero no es así como eso. Ellos hacen... claro, es distinto. Es distinta la forma de trabajar. Sí. Claro, lo que te toca Y hacer. que más con los gritos, nosotros por ahí más de vivencia. Sí, de contacto con el trabajo de campo, digamos. Preventivo, más un trabajador social en la judicial, ya la situación se supone que tuvo un trabajo de asistencia que ese es el que no está, ¿no? A veces, entonces la familia nunca llegó, digamos, a participar en un programa que le permitiera tener mejores herramientas para solucionar determinadas cosas. Y además todo el contexto y la historia, porque por ahí a nosotros nos llegan situaciones que vienen así, la madre, la abuela, y vienen de generaciones que han sido olvidadas, andás a ver en qué época, y fueron empeorando con el tiempo. Entonces a nosotros nos llegó en este contexto, en este momento, y bueno, tenemos que lamentablemente solamente trabajar con los niños, y queda la madre, la abuela, la tía y todo el resto de la familia vulnerada también desde otros ámbitos. Y también esto, ¿no? De que las otras instituciones con las que uno tiene que contar también están desbordadas de todas las problemáticas, entonces al momento de que quiero trabajar articuladamente con esta institución, por ahí no puedo, porque no tienen turno, porque tampoco dan abasto, no es de malo, ¿no? Sí, claro, no. Y es como que trabajamos. Espera, porque levantó la mano la compañera allá atrás primero. ¿Es probable de estos contenidos romper con la hegemonía? Con el discurso hegemónico. Claro, el cambio, ¿cómo se va a dar? Es buena la pregunta porque de eso no hablamos. Ustedes piensen que a medida que un discurso se va haciendo hegemónico, va a lograr hacerse más hegemónico cuando más identidades y discursos puede ir articulando, es decir, cuando se extienda esa cadena equivalencial o diferencial, ¿no es cierto? Ahora, cuanto más se extiende esa cadena, más se va a tener que vaciar de contenido particular ese discurso para poder incorporar más y más demandas a él.
Y ahí es donde empieza la tensión, porque si se vacía mucho de contenido, pierde también capacidad articulatoria, porque no estoy diciendo nada, ¿no? Estoy vaciando tanto mi contenido que en definitiva, veo que eso pasa, a veces uno escucha discursos políticos y dice, ¿qué quiso decir? No dijo absolutamente nada, ¿no? Un par de palabras de lugares comunes, un par de clichés, y mantener la paz social es uno. Hay varios, ¿no? Todos juntos, hay que dejar la política de lado y todos juntos salimos adelante. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero hay varios que... a medida que eso se amplía, también se pierde capacidad hegemónica. Y en términos de práctica política es salir a disputar esos saberes, como decía la compañera, es decir, de tener más precisión en el análisis, más precisión en esos informes que ustedes hacen, obviamente que va a tener mayor peso que si hablo las mismas generalidades que está diciendo el político, ¿no? Obviamente que eso no es de un día para otro, ni es fácil, es todo un esfuerzo. Sí, nosotros tenemos un proceso interesante de debate que se ha dado en los últimos años, eso luego de la ley, digamos, de ejercicio profesional, hay, digamos, algunas cuestiones creo que también es parte de esta disputa política que hay que seguir dando, digamos, a veces claro, institucionales para que esto tenga una presencia en puesto. Sí. En salud es fuerte también, a mí me ha pasado de participar, por ejemplo, una vez en un pase de sala donde iban viendo, porque lo que valían es el síntoma físico, no se puede hacer generalización, pero uno ve que esto sigue siendo fuerte, y por ejemplo pasaban por una cama y decían, no esté loco, que es social, el paciente era social, no se pasaban a la otra cama, claro. Los sociales nos dejaban a nosotros. Y el chico era el social, era un pobre viejo que no tenía dónde caer, que ahora de hacer un novio lugar, que no tenía que medir, digamos. Y ese era un social. Era un hotel más que un hospital. Ahora, eso pasa también, digamos, yo en este caso me causaba estupor, pero no me reía, digamos, por la asignación que le hacían al pobre viejo. Pero eso en realidad es una concepción fuerte que impera, digamos, a nivel de toda, a veces de cuando el médico, digamos, cómo miran a los pacientes y de dónde resuelven. Digo, por ejemplo, las clases de ¿cómo se llama? De salud reproductiva, no, de sexualidad en la escuela, ¿no? De educación sexual integral en las escuelas muchas veces se la dan a las profesoras de biología, a los profesores de biología. Y se reduce solamente a lo que es el aparato reproductivo. Claro, entonces, y le hacen dibujar el pene, la vagina, los chicos se ríen. Claro, ¿cómo pone un biólogo a hacer eso? Así, pobre, ¿no? No entienden. Y eso, claro, y eso hace que esos otros temas se hable 5 minutos. No, y también está la identidad de género, listo. Además, igual después de ahí se desprenden otras cosas, ¿no? Por ahí la poca tolerancia que haya a la diversidad, de que si mis compañeros gay o es lesbiana, si es trans. Claro. Entonces, porque como no se tocaron los temas, se fueron olvidando y en un momento las cosas explotan, se van relacionando unas con otras. Claro. Yo trabajo en la escuela y vos hablás, cuando trabajás de estas cosas, por ejemplo, el mismo docente te lo dice, no, este tema me incomoda, que lo trabaje otro, no me gusta hablar de esto, yo le pondría este afiche acá, tiene que ver con todos los prejuicios, como esperan de que nosotros resolvamos todo. Por eso, ahí lo que se me ocurre decir, fíjense cómo uno puede, desde este punto de vista, uno puede ir organizando el campo, digamos, y ver que hay un montón de niveles donde eso opera y la intención de la teoría del la intención de la CLO es que en esos distintos niveles el nivel de formalización es tal. Fíjense que todo esto es un nivel de formalización que uno puede ir viendo cómo juega el discurso del trabajo social, entre otros saberes, hasta explicar el funcionamiento de las vecinales y la municipalidad. ¿Qué es lo que habilita eso? El nivel de formalización, que después va a tener sus contras también.
Pero fíjense cómo uno puede ir viendo, ¿no? Distintos campos operando y supónganse que este es el discurso del trabajo social, ¿no? Sí, puede ser así monolítico, que después va a tener también sus corrientes, sus formas de acercamiento, sus maneras de organizarse. Eso va a estar a su vez en otra cadena discursiva organizada de manera diferente, y así uno podría ir dibujando todos los niveles hasta llegar a un nivel social marcado por algún discurso hegemónico. Es decir, la formalización lo que permite ir viendo en distintos niveles. Yo puedo jugar al interior del discurso del trabajo social y ver cuáles son las corrientes que están operando en el Colegio de Trabajadores Sociales de Comodoro Rivadavia. Supónganse que, no sé si existe, y si tiene corrientes internas, pero supónganse que las tuviera. Y corrientes en términos de saberes, ¿no? Digo, si hay un trabajo social marxista, si hay un trabajo social que defienda la asistencia, otro que defiende el asistencialismo, y así sucesivamente. Estoy inventando porque desconozco, pero puedo operar a ese interior. Puedo ver cómo ese saber se relaciona con otros en el marco del Estado, pero también puedo ver cómo se relaciona con otros al interior de la vida académica de la universidad. Puedo ver cómo esos profesionales del trabajo social, cómo se van articulando en otros discursos, cómo alguien trabaja en una escuela, bueno, cómo impacta su profesión en el trabajo escolar, cómo impacta su profesión en el trabajo en el Poder Judicial, en la municipalidad, etcétera. Y todo con el mismo grado de formalización. Eso puede ser una ventaja metodológica por momentos, pero esa extrema formalización a veces también nos hace perder de vista ciertas posibilidades que están en el medio, sobre todo en relación a la equivalencia y la diferencia. Esa idea de que existen solo dos lógicas con las cuales se pueden vincular identidades es bastante relativa, ¿no? Uno puede encontrar situaciones que no entrarían en ninguna de estas dos lógicas. También esos son los problemas de la teoría, que uno los va solucionando a medida que... Digo, yo trabajo con esta teoría, entonces por eso puedo decir eso. Quizás de otras no tengo la capacidad para decir, puedo repetir lo que dicen y tratar de ver algunas cosas negativas, pero no con la precisión que quizás puedo tener con esta, porque es el marco con el yo investigo, digamos, ¿no? Pero de eso no quita que tenga problemas metodológicos, teóricos, que uno tiene que ir resolviendo al momento que los encuentra. Es muy distinto el problema que puedo tener cuando estoy tratando con un niño como objeto de intervención, pobre, ¿no? Como sujeto intervenido, a el problema teórico del vínculo entre saberes al interior del Poder Judicial. Y ahí hay dos problemas diferentes, y la teoría, con el lente teórico con el cual yo me acerque va a depender del caso que tenga, que depende del objeto muchas veces, ¿no? Entonces probablemente en términos hegemónicos sea más fácil ver esto y cómo en última instancia la decisión de su señoría se impone sobre los otros discursos por una mera relación de poder, donde puede obviar incluso a los otros tres discursos y plantearlo en términos jurídicos. En general, por lo menos desde la experiencia nuestra, toman los informes. O sea, una que también hay una cuestión legal que creo que si se apartan, tienen que fundamentar por qué se apartan. Sí. No, porque también podrían no ser tenidos en cuenta. Claro. No, en algunos casos tendrán en cuenta, pero pueden no tenerlos, digamos. Pueden tomar una decisión sin tener en cuenta esos informes, digamos, y decir que, mira, el informe está muy bien, pero la ley dice esto y yo tengo que hacer esto, digamos. Puede ser la respuesta del juez, ¿no? No son vinculantes nuestros informes, pero si se A eso iba. apartan, Sí. tienen que justificar la ley. Bien, exacto. Está bien. Entonces, como no soy vinculante, en última instancia la decisión está acá. Todo muy lindo, pero no son vinculantes. Entonces, ese trabajo hegemónico es distinto a el vínculo entre A y B cuando yo voy a intervenir en una casa. Ahí ya no estoy pensando tanto en términos hegemónicos de vaciarme de contenido para lograr articular a papá y a la mamá, sino que voy a pensar en términos diferentes, ¿no?
Chao.